en el ministerio donde Dios te ha plantado. Hazlo en obediencia y no por necesidad. Estamos caminando en una dimensión donde piso lo justo y recibo lo sobrenatural de nuestro Dios. Cuando hablamos de jurisprudencia bíblica, estamos diciendo que quiero en esta ocasión compartir con ustedes algunos principios espirituales que nos permiten y nos van a permitir en lo adelante poder transitar en esta tierra de manera alineada al diseño que Dios ha establecido. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué hay cosas que esperamos y no las recibimos? ¿Por qué hay cosas que dilatan tanto? Hay muchas razones, pero en el día de hoy, la dirección que hemos sentido de parte del Creador es poder adentrarnos en algunos principios que nos van a permitir a nosotros tener la legalidad o el derecho de poder caminar conforme a lo que Dios ha hablado y también a lo que nosotros estamos esperando. Si estudiamos las enseñanzas del Ribi, de nuestro santo maestro Jesús de Nazaret, nos vamos a dar cuenta que muchas veces, él enseñó confrontando el sistema político religioso de su época, pero también en ocasiones confrontó las actitudes equivocadas del corazón de la gente. Cuando hablamos de un contexto espiritual, encontramos al Santo Maestro confrontando las acciones pecaminosas. Aquellas acciones, recuerde que pecado deriva de la palabra griega amartía, que amartía con H nos hace como la imagen de un arquero que apunta al blanco y que de manera certera da en la diana o en el centro. Y que cuando esta persona, este arquero, falla el blanco, eso es amartía, es como errar en el blanco. Y Jesús hacía mucho énfasis en que en esta vida tenemos que procurar dar en el blanco en todas las acciones que nosotros realizamos. Sin embargo, no porque sea más importante, pero Jesús enseñaba de acuerdo al contexto y la realidad de su momento. Habló un sinnúmero de veces de temas relacionados a las finanzas, a los recursos, no porque lo material o las finanzas tuviera una mayor relevancia, sino porque él entendía, conociendo el entorno en el que se había manifestado, que habían condiciones en lo profundo del corazón que tenían que ser reparadas, que tenían que ser tratadas para que sus hijos, para que los hijos del Creador pudieran disfrutar la vida plenamente. Y por eso voy a tratar de tocar algunos principios espirituales relacionados con los recursos y con las finanzas. Muchas veces las personas anhelan ser bendecidos, anhelan ser prosperados, pero les desagrada la instrucción de la Torá relacionada a esos aspectos financieros, materiales de la bendición. No estamos para nada queriendo establecer una doctrina de la prosperidad que le da preeminencia a lo material por encima de lo espiritual. Pero sí es cierto que le servimos a un Dios equilibrado, que le servimos a un Dios perfecto y a un Dios justo. En ninguna manera podemos nosotros pensar que Dios estará solamente interesado en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual y que todo lo que tenga que ver con el aspecto material y de prosperidad en esta realidad que vivimos, lo dejemos de lado. Hay un verso muy utilizado en las escrituras cada vez que nos referimos a las finanzas. Escuchamos que citan este verso. Proverbios
capítulo 3, verso 9 al 10. Fíjese bien lo que dice el sabio. Honra a Dios con todos tus bienes. Un momento, no se me salga el tacaño, no se desconecte, no, esta palabra es para usted, escuche, usted va a recibir buenos principios hoy, usted va a entender que la bendición está tocando tu puerta y que hace falta simplemente que puedas aplicar el principio para que puedas empezar a disfrutar del beneficio que Dios tiene para ti. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con todos tus bienes. Muchas veces las personas solamente enmarcan el aspecto económico dentro de la palabra bienes. Pero los bienes, dice todos tus bienes, todas aquellas cosas que enriquecen tu vida. Y tu vida no la enriquece solamente el dinero. Sin embargo, muchas son las personas que viven una espiritualidad buscando continuamente acercarse al Creador, estar conectados con el Creador, pero las fricciones y de este mundo relacionadas con la falta de dinero, con la falta de recursos, muchas veces nos mantienen en un estado de desánimo. Y no es lo que Dios tiene para nosotros. Nuestros bienes no es única y exclusivamente lo que pudiéramos tener en una cuenta de banco. Nuestros bienes son todas aquellas cosas que para nosotros tienen algún valor, que para nosotros significan algo importante. La Escritura nos está diciendo, Araceli Acosta, ¿estás tú honrando a Dios con todas aquellas cosas que para ti son importantes? Dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No es mi intención detenerme a hablar de las primicias, sino más bien poder entender los principios que se encierran en esta porción bíblica. Lo primero que tenemos que entender es que debemos honrar a Dios en todo tiempo y con todo. Muchas veces no percibimos la bendición de Dios porque lo que le damos a Dios de nuestro tiempo es un tiempo de muy mala calidad o el tiempo que nos sobra. En otras ocasiones no recibimos de Dios lo que estamos esperando porque quizás invertimos mucho tiempo de calidad a nuestro Señor. Sin embargo, aquellas cosas materiales las atesoramos como si fuera lo más importante y no lo ponemos a la disposición de nuestro Creador. El mundo espiritual es un mundo que se rige por principios. Si usted no cumple con el principio, usted no puede esperar recibir a cambio los beneficios que cumplir ese principio conlleva. Cuando aquí el sabio dice que cuando tú honras a Dios, cuando lo que tú tienes para ti es simplemente algo que el Eterno te ha permitido administrar y tú lo dispones a lo que Dios te puede estar dirigiendo, dice la Escritura que tus graneros serán llenos de abundancia. La pregunta es sencilla. Si es un granero, se supone que debe llenarse con granos. Pero el verso bíblico nos está diciendo a nosotros un misterio, nos está revelando un misterio. Y es que cuando aprendemos a honrar a Dios, nuestros graneros serán llenos con abundancia, no con granos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tenemos necesidad de granos y nuestros graneros están llenos de granos, no tendremos escasez. Pero si lo que nos hace falta es otra cosa que no es grano,
pero nuestros graneros están llenos de granos, ¿de qué nos sirve el grano cuando no es el grano que estamos necesitando? Cuando honramos a Dios con lo que tenemos y con lo que somos, nuestros graneros serán llenos con abundancia. Quiere decir que sea cual sea la necesidad que puedas tener, nuestro Dios te la va a proveer. Llenar tus graneros con abundancia significa que si tú obedientemente al sentir que Dios pone en tu corazón y si tú obedientemente a la instrucción de la Escritura honras a Dios, no habrá necesidad que el Creador no mueva el mundo invisible para que se te manifieste en el mundo visible y recibas tu bendición. Déjenme saber, por favor, si estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. A mucha gente no le gusta que le hablen de estas cosas, pero sí le gustan los beneficios. Pero es necesario que la iglesia, que los hijos de Dios, que las comunidades de fe entiendan que el aspecto de la administración de los recursos es importante. Mucha gente suele administrar los recursos materiales de su patrimonio personal de manera excelente, pero están tan sublimes y tan elevados espiritualmente que creen que no hay una relación entre la administración de los recursos de manera natural o material y la administración de los recursos en el aspecto financiero. Honramos a Dios no solamente cuando hacemos un buen uso de los recursos materiales que Él nos ha permitido administrar, sino que también honramos a Dios cuando esos recursos materiales sabemos destinarlos para que los aspectos espirituales puedan caminar de forma apropiada. Si usted le pregunta a la gente cuántos quieren que todas sus necesidades sean suplidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, todo el mundo va a decir amén. Y es amén, pero amén para aquellos que caminan bajo los principios. Primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas dice, si ciertamente es un principio, debe permanecer constante. El otro elemento que llama la atención del sabio es que, número uno, no solamente dice que nosotros no gastamos, nosotros no invertimos, porque esto no es una cuestión de una transacción. Yo te doy para que tú me des. No, no. El sabio dice, honramos. El que no tiene la revelación piensa que malgastamos los recursos. El que no tiene la revelación piensa que estamos dilapidando o malgastando los recursos. Pero el sabio dice que el que tiene la revelación sabe que ni está gastando ni está invirtiendo, sino que está honrando a Dios con todos sus bienes. Número 2 dice, cuando estás honrando a Dios con todos tus bienes, entonces estás preparado para caminar en la dimensión donde sea lo que te falte, allí Dios enviará la provisión. Graneros llenos de abundancia. Y el tercer elemento dice, y tus lagares rebosarán de mosto. El lagar es el lugar donde se trituran las uvas para poder producir el vino. Imagínese usted un cubo, en diferentes países tendrán diferentes formas de llamarlo. Imagínese usted todo un recipiente lleno de uvas y en la base del recipiente hay un orificio y mientras las personas están adentro, ya sea pisando las uvas, o moliendo las uvas, por debajo va saliendo el jugo, va saliendo el vino. El lagar es el lugar donde las uvas están siendo procesadas para que el vino salga. Lo interesante es que es contraproducente hacer un lagar pequeño para depositar muchas uvas, porque el vino no se puede desperdiciar. Mientras más uvas pisamos, más vino va saliendo.
Pero la dimensión de honrar a Dios con nuestros bienes, y reitero, nuestros bienes no son solamente los recursos materiales, tienen que ver con nuestra actitud, con nuestra intención, con nuestro tiempo, con nuestro ser, con todos nuestros bienes. Hay mucha gente que honra a Dios con una parte, pero con otras no. Dice, cuando honras a Dios, no solamente tienes la puerta abierta para que nunca te haga falta lo que estás necesitando, sino que de manera sobrenatural, mientras pises las uvas, será tanto el vino que va a salir y el que va a producir, que por más vino que salga, el lagar rebosará de mosto, rebosará de vino. Aquí está la sobrenaturalidad de esto. En una condición natural y normal es imposible que las personas pisen tantas uvas como para que el lagar se rebose. Y Dios está diciendo, necesito una comunidad de fe, necesito una iglesia renovada, transformada, que deje de estar mendigando las cosas que por herencia les pertenecen. El problema es que hay muchas personas que han invertido su vida pisando uvas, pero no abunda el mosto, no abunda el vino, pues son vidas que no honran a Dios con lo que son, ni tampoco con lo que tienen. Pero yo sí creo que esta casa y todos aquellos que están asociados a este ministerio entrarán bajo esta revelación y bajo esta palabra, donde Dios está diciendo, aquí lo que importa no es lo que piense el que está afuera, aquí lo que importa es que tú puedas discernir el diseño y conforme al diseño seas obediente a lo que pongo en tu corazón, seas obediente a la dirección que pongo en aquel o aquella que te está dirigiendo, y que te puedas mover en fe, puedas honrar mi nombre para que tengas en abundancia y sobre todo para que tu lagar rebose de mosto. Qué interesante y poderoso es esto, Jordania, que lo sobrenatural indica que aunque yo pise uva, será mayor la producción que el esfuerzo y el trabajo que estoy haciendo. Es una forma como el sabio lo dice. Muchas veces hemos estado en servicios proféticos donde decimos, este año será un año de avance, será un tiempo donde lograremos más con menos esfuerzo. Es bueno que usted sepa que esta declaración profética deriva de Proverbios 3, 9 y 10, cuando decimos que Jordania no tendrá que pisar tantas uvas para poder lograr X cantidad de litros de mosto. No, estamos caminando en una dimensión donde piso lo justo y recibo lo sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, mis amados, hay mucha gente que es desafiada, pero hay mucha gente que cuando es desafiada no se mueven. Y esta es la razón por enseñanzas como estas. Hace mucho tiempo yo aprendí que a Dios no se le da por necesidad, aunque tenemos necesidad. No se le da por obligación, sino que a Dios se le da en obediencia a la revelación. Y cuando usted da en obediencia a la revelación, usted no está pensando en si usted tiene o de dónde lo va a sacar. Usted está pensando en que esta es la dirección que Dios está dando, entonces yo voy a obedecer. Y Dios se compromete no con la cantidad que usted da, Dios se compromete con el nivel de obediencia suyo ante el desafío que Él le presenta. Lo que Dios nos da no se pierde. Pero ¿y por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo percibo? Bueno, lo que pasa es que para poder accesar a ciertas cosas y a ciertos niveles, hay que
cumplir con ciertos principios. Y aquellas cosas que Dios determinó para nosotros no se pierden, sino que se mantienen gravitando en el mundo espiritual, por decirlo de alguna manera, hasta que nos encontremos en condiciones de poder recibir lo que Dios nos ha reservado. Principios hay muchos. Les voy a mencionar 4. Quizás en otra oportunidad pudiéramos desglosar, estacionarnos en cada uno, porque son grandes los principios encerrados en cada uno de ellos. Y son dimensiones distintas. Principio número 1. Las ofrendas. Principio número 2. Los diezmos. Principio número 3, los pactos. Principio número 4, los sacrificios. Es verdad que hay mucha gente que se opone a este tipo de instrucción, pero nosotros no podemos vivir para una sola parte de la Escritura. No podemos validar una sola parte de la Escritura. Con el respeto que se me merecen aquellos hijos del ministerio, aquellos amigos y asociados al ministerio que pudieran estar viendo esta transmisión y que son doctores en leyes, quiero utilizar un término para poder ilustrar y explicar estos principios. El término que quiero utilizar es el término de jurisprudencia. Jurisprudencia. No estoy hablando en lengua, no. Es jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Cómo pudiéramos nosotros definir de manera clara, llana y básica la jurisprudencia? La jurisprudencia es la doctrina o la norma emanada de las decisiones jurídicas o de las sentencias en un caso no previsto que no está dentro de la norma. Lo digo de esta manera. Cuando hablamos de jurisprudencia, estamos apelando a que ante un caso nunca visto, no sabemos cómo debemos actuar, pero como jueces necesitamos tomar una decisión. La jurisprudencia dice, como esto es un caso complejo o es un caso nuevo, es importante que vayas al pasado, que verifiques los casos similares, que analices las decisiones judiciales que se tomaron en aquellos momentos, cuáles fueron las sentencias, de manera tal que te sirvan como una referencia para que ante esta situación tú puedas tomar la decisión correcta. Jurisprudencia es la doctrina, la norma, el estándar que resulta de las consultas, de las decisiones anteriores para poder tomar una decisión en una situación actual X. Como la Escritura dice en el libro de los Hebreos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, yo tengo entonces que partir de esa premisa para entender que si algo existe en esta realidad es porque de alguna manera deriva de la verdadera realidad que es espiritual. Si algo existe en este mundo material, es apenas el reflejo de una realidad del mundo espiritual. En consecuencia, esto nos lleva a hablar de jurisprudencia bíblica. Por ejemplo, Araceli está en una situación que nunca había vivido. Margarita está en una situación por la que nunca había atravesado. Y dice ella, ¿qué voy a hacer?
La jurisprudencia bíblica te dice: mira a ver lo que Hashem ha hecho en el pasado en casos similares a los tuyos. Mira a ver las decisiones que hombres y mujeres de Dios tomaron en situaciones similares a los tuyos. Y aunque tú no lo hayas vivido, tenlo como una referencia de que como Dios lo hizo en el pasado, pudiera estar dándote una señal de que lo quiere hacer en tu presente. Cuando hablamos de jurisprudencia bíblica, estamos diciendo que aunque no entendemos lo que estamos viviendo, aunque no entendemos la situación, pero nos estamos dejando dirigir de Dios y su ruaj habla a nuestro espíritu de lo que tenemos que hacer. Y aunque la gente no nos entienda, nosotros por el espíritu vamos a discernir lo que Dios quiere que tomemos como referencia para que podamos actuar en un momento determinado. Por esa razón, podemos decir muchísimos ejemplos. Pudiéramos pasar horas aquí, horas hablando, pero no puedo. Le voy a dejar simplemente con el aperitivo de alguna de estas cosas para que usted pueda seguir indagando. Principio relacionado con las ofrendas. Las ofrendas rompen la tierra para que fruto salga de ella. ¿Cómo? Cuando hay una situación y Dios dice o te motiva o te anima a que te muevas en fe y en obediencia a dar una ofrenda, el mundo espiritual dice y registra: aquí está Andrea Mojica colocando una ofrenda, estableciendo una ofrenda, poniendo una semilla, y el mundo espiritual la lee como que es la oportunidad de que la tierra donde se encuentra Andrea sea abierta para que el fruto salga de ella. Vayamos a la jurisprudencia bíblica. Uno de tantos ejemplos. Génesis capítulo 26 es una historia que usted conoce quizás muy bien. Había hambre en aquellos tiempos. Dice Génesis capítulo 26 a partir del verso 1 que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. ¿Y qué estaba haciendo la gente en ese momento? La gente estaba saliendo de sus tierras, de sus ciudades, y se estaban desplazando hacia la tierra que en aquel entonces representaba la prosperidad. Estaban yendo a Egipto. Egipto era una nación poderosa, era una nación rica. Todos aquellos que estaban atravesando por una situación económica difícil iban detrás del sueño egipcio. No era malo ir a Egipto, era que frente a la necesidad, frente a la escasez, muchos decidieron migrar a Egipto. Sin embargo, dice que Isaac fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y allí Dios le habló. Allí Dios se le apareció. Y Dios le dijo a Isaac: no quiero que desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te voy a decir. El verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tenemos que tener discernimiento. Por eso es tan importante estar conectado con nuestro Dios. Por eso es tan importante ejercitarnos espiritualmente. Por eso es tan importante no depender de la conexión de otro, sino nosotros poder desarrollar nuestra conexión. La solución no estaba en irse a Egipto. La solución estaba en irse a Egipto para otros, pero para Isaac la bendición estaba en quedarse en esa tierra que no daba fruto.
que dice Génesis 26, que cuando no había forma de cómo sembrar, Dios le dijo a Isaac: quiero que pongas una semilla en esta tierra, y esta tierra que no le ha dado fruto a nadie, a ti te va a dar fruto. Muchos fueron los que se fueron de Gerar a Egipto buscando ser prosperados, y llegaron a Egipto y siguieron en la misma miseria. ¿Por qué? Porque no pudieron quizás tener la conexión que necesitaban y pensaron que la solución a sus problemas estaba en migrar a una ciudad o a una nación más rica, cuando la solución probablemente estaba en que pudiera ofrendar a Dios de acuerdo a lo que Dios estaba diciendo que se tenía que dar. Por esa razón es que tenemos que entender que a la hora de usted sembrar en una casa, a la hora de usted sembrar en un ministerio, a la hora de usted sembrar en la tierra donde Dios a usted lo ha plantado, usted no puede estar pensando en la semilla. El que piensa en la semilla que va a sembrar está malogrando el milagro y el trato que Dios quiere hacer. Hombre, mujer de Dios, cada vez que te toque sembrar en la tierra donde Dios te ha plantado, en la casa que Dios te ha plantado, en el ministerio donde Dios te ha plantado, hazlo en obediencia y no por necesidad. Aunque necesito, Señor, tu provisión, no lo estoy haciendo enfocándome en lo que voy a recibir, sino me estoy enfocando en que te estoy honrando. Y por lo tanto, aunque tengo necesidad de pan, aunque tengo necesidad de que pague la casa, aunque tengo necesidad de carro, la ofrenda que estoy dando en la casa a la que pertenezco, no la estoy dando esperando recibir el carro, no la estoy dando esperando recibir la casa. Le estoy dando, Señor, porque te voy a honrar con todos mis bienes, y por lo tanto sé que tu palabra declara que mis graneros serán llenos con abundancia, y por lo tanto no me preocupa la casa, no me preocupa el carro, no me preocupa el alimento, porque tú sabrás suplirme conforme a tus riquezas en gloria. Jurisprudencia bíblica. Hay personas que entienden este principio al revés. Entienden el principio al revés. ¿Cómo así? Hay personas que dicen: no, yo voy a ofrendar en mi casa, en el ministerio, en la tierra donde estoy. Yo voy a sembrar cuando Dios me dé un mejor trabajo. No. Los mejores tiempos para sembrar son los momentos donde usted no tiene nada, pero Dios te está diciendo que lo haga. Y eso tiene una razón de ser. ¿Por qué el principio reza que hay mayor virtud cuando obedecemos en escasez que en abundancia? Porque en abundancia obedece cualquiera. Porque la naturaleza humana te dice: tú tienes, da, no te va a faltar. Pero cuando Dios te quiere elevar el nivel de fe y te pide, cuando tu realidad material es escasa y tú obedeces y das, lo que estás diciendo es que tu confianza no está en lo que tú tienes, sino en lo que Dios a ti, en lo que Dios para ti representa. ¿Cómo es posible que digamos nosotros que pertenecemos a esta casa, que pertenecemos a este ministerio, y cuando hacemos el balance de lo que recibimos de Dios en recursos materiales y de toda naturaleza, nos damos cuenta que el 2% de lo que me entra lo siembro en la tierra que Dios me ha dado, y el 98% lo invierto en las cosas que a mí me placen? Creo que alguien por lo menos dígame amén, a ver si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Jurisprudencia bíblica. Dice la escritura que hubo un momento donde había mortandad en el pueblo, y lo que paró la mortandad no fue un ayuno y una oración.
Lo que paró la mortandad fue una ofrenda y un sacrificio. David dijo, wow, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es la jurisprudencia. No estoy diciendo que no ores, que no ayunes, que no te ejercites en las disciplinas espirituales, pero tienes que tener la sensibilidad para poder discernir que la batalla que estás librando no la has terminado de librar porque no has dado en obediencia a lo que Dios te ha puesto en el corazón. Porque hay personas que dicen, sí, yo di, sí, tú diste, pero ¿qué diste? Lo que tú entendías que debías dar. Dentro del ámbito de la fe cristiana, hermano, usted no se quiere imaginar. Puede bajar Dios o puede Dios mandar un ángel con cédula, con ID, con seguro social y decir, miren, yo soy un ángel que vengo del mismo trono. Y Dios está diciendo que quiero que cada uno traiga 100 pesos. ¿Ustedes saben qué van a hacer la gente? Ay, no, yo tengo 50. Ese hábito de dar lo que Dios está pidiendo, hay jurisprudencia bíblica donde Dios rechazaba todo aquel o aquella que daba lo que él no había pedido. Pero entendemos que no. Las ofrendas abren la tierra. Estoy hablándole a Jordani, estoy hablándole a Ivana, a Margarita, a Araceli. Le estoy diciendo y a todos aquellos que están conectados, usted tiene que saber ofrendar. Usted no puede en ninguna manera poner al mismo nivel lo que usted da para el Señor que lo que usted invierte en lo que a usted le gusta. Dice Jordania, la jurisprudencia bíblica fortalece nuestra confianza y dependencia de Hashem. Cuando me veo en una situación, yo voy a lo que Dios hizo. Yo voy a lo que Dios está haciendo en mi entorno y digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y acciono en esa dirección. Le dije que no puedo darle detalles. De cada uno de los principios pudiéramos hablar semanas. Pero agarra esto aquí rapidito. Los diezmos. Ay, mi madre. No, que los diezmos, eso es de la ley, que eso es de la gracia. No, que los diezmos, eso fue antes de la ley, que todavía sigue. Mira, hermano, en lo que usted se pone de acuerdo, yo soy fiel con mis diezmos. Conocí un ministerio en mi país de origen que el pastor decía que él no le enseñaba a la iglesia de los diezmos, no le hablaba de los diezmos a la iglesia. Y digo yo, ¿y por qué tú haces eso? Dice él, no, porque nuestro ministerio es financiado por un ministerio norteamericano y todo lo que necesitamos nos lo suple. Y yo le dije a ese pastor, número uno, le estás robando la oportunidad al pueblo de que camine bajo principios de abundancia. Debes enseñar los principios de la escritura. Y yo pasé por ahí, yo sé que quizá usted no, pero yo pasé por ahí, donde yo no quería hablar de estas cosas para que no pensaran que yo estaba pidiendo dinero. Yo le dije, es que le estás diciendo a la iglesia que se debe diezmar, no como un principio de honra a Dios con tus bienes, no como un principio de propagar el reino, no como un principio de sostenimiento de la obra del reino, sino que le estás diciendo a la iglesia que como un ministerio americano cubre los gastos de aquí, usted no necesita diezmar. Le estás diciendo a la gente que se diezma para pagar cuentas y no se diezma para pagar cuentas. Se diezma a Dios como una forma de honrar al Señor, como una forma de que sus finanzas sean bendecidas, que sea multiplicado, como una señal al mundo espiritual de que usted no depende de lo que le entra a su mano y le llega a su mano, sino de lo que usted le da a Dios. Hace muchísimos años, ya ni me acuerdo cuántos años hace,
Compartí en su momento con los hijos de CFA, creo que en una de las prédicas o en algún congreso, hace muchísimos años, no sé, 15, 18 años, no sé. Les decía a una persona, si usted tiene $100 y usted va a dar el diezmo, ¿cuánto es? $10. El 10% de 100, $10, está bien. Y yo pregunté, ¿y con cuánto usted se queda? Y todo el mundo dijo, con 90. Y yo dije, es una forma equivocada de ver el principio del dar a Dios con nuestros diezmos como una señal de dependencia de Dios. No me queda el 90. A mí me quedan los $10 que le di a Dios. ¿Por qué? Porque los 90 los uso para pagar las cuentas y no me queda nada. Pero mi provisión proviene de acuerdo a la jurisprudencia bíblica a lo que sembré en el reino de los cielos. Los 90 se me acaban y no tengo nada que hacer, pero el principio me mantiene activo para que las ventanas de los cielos me sean abiertas. Hay una estadística espeluznante entre la gente de fe. Y como dicen por ahí, si ustedes saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Oigan esto. Una estadística espeluznante. Del 100% de personas que practican la espiritualidad, sí, porque ahora hay que ponerlo más amplio. No voy a decir los cristianos, no. Dentro del 100% de personas que practican la espiritualidad, el 30% practica el principio del diezmo. ¿Cómo? Sí. Ah, no, que esos son la gente de bajos niveles, de poca espiritualidad. No, le estoy hablando de gente que usted ve en los eventos en todas partes. Del 100% de personas, llámese la denominación que sea, que practica la espiritualidad, el 30% practica el principio del diezmo a su cobertura, a su casa que lo alimenta de manera fiel. No lo voy a complicar. De ese 100%, el 30% lo da. Pero de ese 30%, el 50% lo da si tiene y no tiene. El otro 50% diezma cuando le dan los taxes, cuando le entra un dinerito, cuando le entra un bono. Estamos hablando que de un 100%, un 15% camina ese principio. Entonces yo debo entender que la razón por la que dentro de una comunidad de fe hay gente prosperada, muy poca en comparación con el grupo. ¿Por qué? Porque no caminan bajo los principios de fidelidad y de honra a Dios de los diezmos. Espérese, no se me desespere, no se me salga la transmisión, quédese ahí usted también que enseña que no diezme. Dentro de las personas que practican la espiritualidad, muchos no hablan del diezmo o no enseñan del diezmo o no están de acuerdo del diezmo, pero si usted no le da una ofrenda, no le dan una conferencia. Pero si usted no le da una sustanciosa ofrenda, usted no puede participar del curso. Entonces, si vamos a ver qué es lo que complica la cosa, porque muchos no caminan bajo el principio del diezmo, no es porque el principio del diezmo sea malo, sino porque ellos saben que caminar bajo ese principio los va a desnotar o van a caer un poco incómodos. Entonces cubren la necesidad sobre otra base. No estoy diciendo que usted cobrar sea malo. Estoy diciendo que no prive a la gente del verdadero principio. ¿Y qué decir de aquellos que se le olvidó el nombre del pastor y de la pastora? Y eso es papá, mamá,
ma y pa. Pero cuando usted va al libro de los registros, usted se da cuenta que pa y ma para algunas cosas, pero para cargar con el peso de la responsabilidad financiera, ni es ma ni es pa. Cuando viene a ver tío o tía. Y yo quisiera atreverme a lanzarle un desafío a todos aquellos que están a través de este canal viendo esta transmisión. ¿Cuántos de ustedes llamó a pa y a ma para saber si todo financieramente y económicamente cuadró dentro de las celebraciones? El principio del diezmo nos permite a nosotros sostener la obra en donde Dios a nosotros nos ha colocado. Por eso dice la escritura que cuando Dios llama a Moisés, le dice, voy a hacer un santuario, pero yo quiero que las ofrendas sean tomadas de forma voluntaria de parte de todo el pueblo. ¿Y dónde pidió Dios la ofrenda? En el desierto. ¿Para qué? Para que la gente entendiera que en todo proyecto que Dios inicia hay algo de lo que nosotros tenemos que desprendernos. ¿Y qué decir de aquellos que no son fieles con este principio, pero siempre se benefician de los recursos de la casa? El Rambán Maimónides, en su tratado Mishnah Torah, dijo que te priva de los beneficios del mundo venidero el tú sacar beneficios en detrimento de quien te ayuda. Le estoy hablando a gente que se beneficia de esta casa, que se alimenta de esta casa, que recibe de esta casa, y como esta casa no es como otras casas que salen a exigirte que tengas que colaborar, se benefician de la casa y no les importa si la casa no se beneficia de ellos. No lo dije yo, no lo dijo el pastor, lo dijo Maimónides. Pero ¿cómo le dijo Dios? ¿Cómo le dijo Dios a aquellos que no entendían este principio? Número dos. Le dijo, los diezmos tienen la capacidad de quebrantar la miseria, de romper las maldiciones. Bueno, Araceli Acosta no hace un buen aporte. Dentro de la mística judía está el concepto del pan de la vergüenza. Es cuando usted recibe un beneficio sin tener el mérito. Esta generación que le gustan todas las fiestas gratis, todas las cenas gratis, todos los cursos gratis, todo gratis, pero para las cosas que no son del reino buscan los recursos. La mística judía le dice, ese es el pan de la vergüenza. Y eso no aguanta análisis eso. Pero los hombres y mujeres que van a impactar esta generación son hombres y mujeres que saben que no le compramos un milagro a Dios, que no le compramos la sobrenaturalidad a Dios, pero que honramos a Dios con todos nuestros bienes. Y nuestros bienes incluyen los diezmos. Y yo se lo voy a poner de esta manera. Todo el mundo quiere un pastor que sepa Biblia, que sea santo, que tenga unción, que se le vea la prosperidad, que sea bondadoso, que sea generoso. Sí, pero usted sabía que si lo que dice la Biblia es verdad, esa prosperidad es el resultado de caminar bajo un principio. Todo el mundo quiere un pastor así. Pregunta, primera de Emerson 1:1 detrás de los mapas. ¿Y quién le dijo a usted que eso es solamente para el pastor y la pastora?
usted también tiene que caminar bajo esa dimensión. Porque usted recibe del pastor, pero a usted Dios lo ha colocado en diferentes lugares donde usted será el instrumento del Creador para bendecir a otros. Y yo le voy a poner este ejemplo. No sé si ese pastor está viendo este video en vivo o en diferido, pero me pasó con una persona que una vez me llamó, un pastor que camina bajo nuestra cobertura, tenía una necesidad y nosotros oramos al Señor y le ayudamos. Pero este pastor tenía una batalla con los diezmos. Una batalla. Al punto de que pasaban meses y nosotros no recibíamos un diezmo de ese pastor. No lo exigimos, enseñamos el principio, pero el hecho de que no lo exijamos no quiere decir que no corrijamos al que no camina por él, que es muy distinto. Pasaron unos meses y se vio envuelto en otra situación y lo desempeñamos de nuevo. Pero en esa ocasión le dije, mira mi hijo, es un error pensar que la cobertura está para resolverte problemas. ¿Ok? Así como la cobertura no está para drenar a los hijos, así tampoco la cobertura está para que los hijos crean que la cobertura tienen que financiarles sus visiones. No funciona así. Y yo le dije, yo te voy a desempeñar porque siento en mi corazón ayudarte, pero tienes que entender lo siguiente. Si yo del dinero de los fieles, de aquellos que caminan bajo el principio del diezmo, lo utilizo para sacar de apuro a alguien que no diezma, estoy maldiciendo la fuente. Alguien que me escriba ahí, no entendí, pastor, para yo ponerle un ejemplo. Ya para cerrar. Alguien que me diga, acláreme eso, pastor. Adelita trajo su palomita, que uno nunca sabe. Dice Margarita, estoy en un principio que cierra los oídos y las manos para no oír y devolver de lo recibido por misericordia sin ser merecedores de nada. Mire, yo no tengo que ser profeta para yo saber que de los cientos de pastores e hijos en las naciones, la misma estadística, el 70% no honra a sus padres espirituales con sus diezmos y con sus ofrendas. Todo bulto, todo bulto. No. Dios mío, qué silencio. Dios mío. Ya voy a cerrar. No voy a poder terminar con esto. Yo no tengo que ser profeta para yo saber que si se agarra el libro de la contabilidad, los que más exigen son los que menos siembran. Pero cada vez que del alfolí se toca el dinero de los que sí son fieles en el principio para sostener a un infiel, estamos cerrándole la brecha a los fieles. Y se lo voy a decir de nuevo, yo trato de ser una persona coherente. Ese principio que predicamos en primicia, en Rosh Hashanah, y cuando se va a dar una ofrenda, donde dice, si las ramas son santas, también la raíz es santa. Y si la ofrenda que hemos traído es santa, también de donde la hemos tomado es santa y no faltará. Es el mismo principio. Si de donde yo la he tomado, he usado esos recursos para sostener al infiel, estoy incentivando al infiel a que siga siendo infiel, pero estoy cerrándole la ventana a los fieles. Una vez le dije a un pastor amigo mío que él era muy bueno diezmando hasta que le tocó recibir unos millones de pesos. ¿Usted supo? Y yo le dije, ¿sabes qué? El problema no estuvo en el dinero que dejaste de sembrar. El problema estuvo en que tú eres la cobertura
de un grupo de gente que está bajo necesidad y permanece bajo necesidad, número uno, creyendo que es el diablo. Número dos, te crees tan espiritual que dice que no es el diablo, sino que es algo que tienes que aprender, pero no le dices la verdad a la gente de que su opresión es el resultado de que no eres un hombre fiel con tus diezmos y tus ofrendas. Y por eso Dios dijo, Malaquías 3:9 al 11. Y lo voy a cerrar aquí porque después tenemos que hablar de los pactos y de los sacrificios en otra ocasión. Malaquías 3:9 al 11. Una cita, hermano, que se lee siempre, pero pretendo decirle algo. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Punto y coma. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ojo aquí con esto. Yo sé que se ha predicado muchas veces de que Dios le llamó ladrón al pueblo porque no estaban dando ni ofrenda ni diezmo, pero esa no es toda la verdad. Cuando el Eterno se revela a través del profeta Malaquías diciéndole, ustedes son malditos con toda maldición, no es porque Dios lo está maldiciendo, sino que Dios está diciendo, con lo que ustedes están haciendo, se están saliendo del pacto, se están saliendo del diseño, están maldiciendo su tierra. Pero no era porque ellos no diezmaban y ofrendaban. Le voy a decir el trasfondo detrás de todo esto. La razón por la que Hashem le dice al pueblo a través de Malaquías que le han robado, no es porque no diezmaban ni ofrendaban, sino porque Dios había establecido un estándar para las ofrendas y para los sacrificios. Por ejemplo, tenía que ser un animal sin defecto. Pero ¿qué estaba haciendo el pueblo? Oye, por esta cabrita tan bonita y esta cabrita que me salió coja, yo no le voy a sacar. Llevaban al sacrificio la cabra con defecto para quedarse ellos con lo que no tenía defecto. Eso es una de tantas características. No era que no ofrendaban, no era que no diezmaban, era que estaban aplicando el principio fuera de la norma y el estándar que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es dadivosa, pero no le da a quien tiene que darle. Hay mucha gente que se desprende para muchas cosas, pero no se desprende a donde tiene que desprenderse. Hay mucha gente que sabe que tiene que sembrar en la tierra de donde recibe el alimento, pero más fácil le resulta aportarle a otro para otra cosa. Y Dios le dice, yo quiero que ustedes me prueben si lo que yo les propongo no es así. Tráiganmelo como yo lo digo. Hijos en las naciones. No, yo no, como dijo Pablo, yo no amo lo vuestro, yo lo amo a vosotros. Esto no lo hago por lo que ustedes tienen, sino por lo que ustedes son. Pero el hecho de que lo hagamos por lo que ustedes son, no podemos desvincular el aspecto material. ¿Por qué? Porque hay tres bases sobre las que se mueve el reino de los cielos en esta tierra. Número uno, gente. Número dos, territorios. Y número tres, usted consigue la gente y el territorio, pero con los recursos. Esa teología de que los recursos no son importantes no es una teología bíblica. Esa teología que te dice que no es importante buscar la gente no es una teología bíblica. Esa teología que te dice a ti que estamos cómodos donde estamos, que no tenemos por qué expandirnos, no es una teología bíblica.
pues el reino se establece por la conquista de territorio y gente que habita ese territorio y riqueza que puedan disfrutar la gente que vive en ese territorio y que pueda permitir una expansión mayor. Y yo quiero orar para que por los méritos de nuestro Santo Maestro Jesús de Nazaret, nuestras almas puedan alinearse al diseño divino. Son principios espirituales fuertes. Fuertes cuando caminamos y nos dejamos dominar por el sistema. Pero cuando caminamos a la luz de la verdad y en obediencia a lo que Dios nos ha dicho, algo tiene que pasar. Yo le decía, creo que fue esta tarde, a una joven, Adelita, le escribí, este año será un año bueno y yo espero que los principios que recibamos podamos ponerlo en práctica, que podamos establecer una demanda en el mundo espiritual que digan, esta acta que surgió en el mundo espiritual para los que honren a Dios con todos sus bienes, para que nuestros graneros sean llenados con abundancia y nuestros lagares sean rebosados con mosto. Yo no lo hice por el beneficio, pero no fui yo que lo escribí, fue el Eterno que lo reveló, por lo tanto a mí me pertenecen. Y yo me preparo, independientemente de las circunstancias, el tiempo en el que estamos viviendo, yo me preparo para caminar en una mejor temporada. Yo, todo espíritu de mezquindad que yo haya podido desarrollar, yo lo anulo por los méritos de Cristo. Yo declaro por la palabra que así como le fue revelado a hombres y mujeres en determinados momentos de la historia qué hacer y entendieron por el Espíritu que tenían que activar un principio, así declaro que Jordania, que Adelita, que Rosa María, que Margarita, que todos los hijos de esta casa, que todos los asociados a este ministerio puedan percibir la dirección de Dios y que comiencen a ver materializadas todas las promesas. Padre, gracias te damos. Yo declaro bendición y no maldición, vida y no muerte, ensanchamiento y no estrechez, apertura y no cierre. Este es el tiempo donde se abrirá lo que de parte de Dios tiene que abrirse para que nosotros entremos y se cerrará lo que no corresponde con nuestro diseño. Pero no estamos enfocados en la puerta que se abre o en la puerta que se cierra. Estamos enfocados como casa a caminar bajo los principios y que los principios traigan de vuelta su bendición. Cierro con este principio. Qué pena que Israel quiera que Dios haga todo con las ofrendas que traen los filisteos. Que Israel alcance las promesas con los recursos de los cananeos. Desde un principio Dios dijo, yo voy a bendecir a mi pueblo para que lo que yo quiero hacer, mi pueblo participe de ello. Bienvenido sea aquel o aquella que pueda estar viendo esta transmisión, que no forma parte de esta comunidad, y el Señor lo toque y diga, Dios me dijo que traiga $3 millones a este ministerio. Bienvenido sea. Pero ¿sabe una cosa? Con toda honestidad se lo digo. Bienvenido sea el que traiga los 3 millones. Pero el anhelo de mi corazón es que Dios me dé a mí el privilegio, porque es un privilegio, de yo decir, Señor, yo quiero también dar 3 millones. Y no por un asunto de competencia, jamás, sino porque hemos entendido que si soy parte de Israel, la principal responsabilidad es de Israel, del sostenimiento del pueblo.